como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El arca es Jesucristo. Y leemos en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el arca es Jesucristo. Necesitamos un arca, necesitamos salvación, pero tengo que darme a entender primero que el arca es Jesucristo. Porque dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios que nada. 7 cosas que tratan de separarnos del amor que hay en Cristo Jesús, que no las vamos a estudiar hoy, pero que nos enseña la palabra de Dios. Pero dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por eso necesito estar en Cristo. Necesito estar en el arca. Necesito estar en ese lugar de la presencia de Dios, de la dependencia total, de un nuevo proceso en mi vida. Aceptar que sea Dios quien guíe mi vida, quien ordene mis pasos y quien me lleve a esos lugares altos donde solamente Dios lo puede hacer. Y cuando leemos las instrucciones que Dios le da a Noé para poder construir el arca, vemos que es un hermoso tipo de Jesucristo. Jesucristo es el arca de nuestra salvación. El mundo que existía en tiempos de Noé pereció bajo el diluvio de muchas aguas, bajo una inundación. Para ese entonces no llovía sobre la faz de la tierra, sino dice que había un vapor que caía hacia arriba, se levantaba hacia arriba, y eso era lo que mantenía esta tierra, lo que hacía que ese vapor tuviese un clima perfecto y los rayos solares al caer no quedaran en la tierra, sino que rebotaran. Pero con el diluvio todo esto se pierde. Las ondas y las olas que aquel diluvio muestra son figuras de la ira venidera por el pecado que abunda en el mundo. Estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado. Y el que no tiene a Cristo, el que no está en Cristo está perdido. El que no se ha subido al arca. Necesitamos un arca, pero entender que el arca es Jesucristo. No una religión, sino una relación con Dios a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice que el que no tiene a Cristo está perdido y la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto pasó en Génesis y aún en Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, nos está mostrando lo mismo acá. Juan, el discípulo amado de Jesucristo, enseña en la palabra de Dios también lo mismo que Juan el Bautista. Nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta, que Él es el único mediador, que solamente en Él hay salvación, que solamente Él puede darnos esa vida eterna que todos necesitamos. Cristo nos resguarda del juicio, por eso ninguna condenación hay para los que están en el arca en Cristo. No obstante, las aguas de la muerte resultaron en algo, digamos que bueno, pues ahora el Señor nos ha introducido en una esfera nueva, donde permanecemos ante Dios en un terreno completamente nuevo, el terreno de la resurrección.
Esto es importante entenderlo, porque Cristo, cuando llegamos a Él, hay un proceso en el cual pasamos por las aguas. Este lavamiento del agua, por un lado nos habla de muerte, pero también de resurrección, porque el bautismo lo que hace es sumergirme y yo morir a mis pecados. Lo tengo que hacer simbólicamente y es algo que yo tengo que hacer a través del libre albedrío, pero es un compromiso con Dios cuando yo me bautizo. Entonces en agua entro uno y salgo otro. Muero al viejo hombre y resucito en Cristo Jesús. Entonces me trae muerte, pero también me trae vida con Cristo Jesús. Esto lo enseña Romanos capítulo 6 y primera carta de Pedro capítulo 3. Nosotros fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de estar en una posición también de resurrección juntamente con Él, mientras caminamos a su lado. Podemos ver algo parecido con Moisés. Él fue sepultado en las aguas del río Nilo, en una arquilla de juncos. Hablé que esta es el primer arca que habla la palabra de Dios. De esa forma él fue salvo por medio de las aguas, porque fue quitado de las aguas de la muerte. El río Nilo era donde Faraón utilizaba para matar muchos niños. La palabra aquí traducida arca es la misma palabra traducida para Noé, la de arquilla, en la que fue puesto Moisés. O sea que esta misma palabra me está hablando del mismo tipo de Cristo. La descripción del Éxodo y de Génesis es la misma. El arca de Noé era una enorme embarcación de madera que medía, dice que 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivale aproximadamente a medio metro, según he estudiado. Y esto también tiene significados, porque las medidas significaban que el largo tiene que ser nuestro caminar con el Señor. Nuestra relación diaria con Él debe ser más grande. El ancho y la altura, todo tiene un significado. La altura era de 3 pisos. Significa todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esas 3 cubiertas que tenía el arca allí dentro. Tenía también una puerta que dice que estaba en uno de los costados que Dios mismo cerró. También habla de una ventana. Esa puerta es Jesucristo, lo vimos en un devocional hace poco. Y la ventana está hablando de una visión que solamente la podemos entender porque la ventana estaba cerca a la puerta. La visión la podemos entender cuando estamos cerca a Cristo, a Jesucristo, que habla que Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Cuando entendemos que el arca es un tipo, una figura de Cristo Jesús, quien es nuestra verdadera arca de salvación, podemos considerar lo que estoy hablando hoy. La madera nos habla de la humanidad de Jesús, Dios despojándose de su deidad y viniendo a la tierra como hombre para poder cumplir la ley y poder decir en la cruz, consumado es. Y por lo cual toda la ley fue cumplida en Cristo Jesús, nosotros no. Es imposible, pero el que está en Cristo es salvo de la maldición de la ley. Hay que leer Gálatas capítulo 3. Habla que Dios pide calafatear por dentro y por fuera el arca. Nos habla de la preparación que debía tener y muchas cosas que podemos enseñar, y voy a estar explicando esta semana acerca del arca, porque ya hemos estudiado el arca, pero Dios ha puesto más cosas en mi corazón. Lo importante que hoy tenemos que entender es que el arca es Jesucristo, y tenemos que considerar que así como Noé preparó esa arca, ese lugar para el creer una palabra que un día Dios le dio y otro día, unos años después, poder entrar en él y ver la salvación. Así es nuestra vida. Hoy en día Jesús nos dice, y Dios nos ha dicho a través de su palabra, que solamente a través de Jesús hay salvación, que solamente a través de ese arca un día podemos pasar por una inundación, por una tormenta, por un diluvio, por un tiempo de vida donde a veces no es fácil.
pero que mientras estemos dentro del arca, el Señor nos pasará al otro lado. El Señor nos llevará a esos lugares donde solamente Él puede darnos el reposo y el descanso que necesitamos. El arca de Noé nos da una enseñanza, una tipología muy importante y muy práctica para nosotros en los días de hoy. Porque así como Noé preparó un arca para que su casa fuese salva, para que toda su familia pudiese entrar en ella, porque Dios le dio instrucciones y antes de construirla le dijo: guardaré mi pacto contigo para que tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos entren en ella y sean salvos y no se pierdan, y la ira que viene a través del juicio por el pecado no caiga sobre ustedes y yo los pueda justificar. Yo los pueda justificar. De tal modo que no haya ninguna condenación para ustedes. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Preparar un arca, preparar ese tiempo, preparar ese camino diario para que un día cuando pase este periodo y Cristo venga por nosotros, podamos entrar definitivamente en ese arca, porque quien viene por nosotros es Jesucristo. Dice que en una nube vendrá. Los que están muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados a una nube con Él. Por eso tenemos que guardar nuestra esperanza como hijos de Dios, que también como Noé estamos preparando eso que Dios nos ha dicho, ese lugar, porque Cristo está preparando moradas para nosotros y nosotros aquí creemos para un día entrar en esa casa, en esa arca, en esa morada. Estando en Cristo, un día le podremos ver cara a cara. Así que el arca es Jesucristo y Dios nos está llevando a que en estos tiempos podamos nosotros también mostrar a nuestra familia, a nuestro entorno, cómo construimos eso que Dios ha hablado en nuestro corazón para que un día toda nuestra familia pueda entrar y sea Dios quien cierre la puerta, porque no somos nosotros quienes la cerramos. Dice la palabra de Dios que Dios mismo cerró la puerta, porque Dios asegura nuestra salvación. El arca es Jesucristo y es Él quien ha hecho que no haya condenación para los que estamos en Él. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias, Dios, por este tiempo para poder meditar en tu palabra, entender que el arca es un tipo de tu vida, Jesús, que fue hecho en madera y nos enseñas cómo solamente a través de despojándote de tu deidad y viniendo como hombre, como Jesús, podías habernos dado vida eterna. Porque como Dios tenías que castigar el pecado y si fuese por eso ninguno hubiésemos sido salvos. Pero sabías que había un remanente que nos íbamos a arrepentir y que te íbamos a decir: Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar nuestra vida y a vivir de forma diferente. Porque como he dicho, no depende de nuestras obras, sino depende de tu salvación por gracia. Y que nosotros admiramos y entendemos que todo el mérito es tuyo. Por eso, precioso Rey, gracias por darnos vida, por traernos una solución, por traernos ese arca también a nosotros, hoy a la familia de la fe, y hacernos entender que un día, muy pronto, Dios, podremos ver totalmente esta arca llegar al otro lado, que tú mismo, Dios, abrirás la puerta que es Jesucristo y podemos estar en las alturas igual que estaba nombrando allí en ese monte alto y podremos ver tierra seca, podremos ver un propósito, podremos entender nuestro destino, nuestro llamado para los que tal vez no lo entendimos aquí en la tierra. Por eso gracias por esta preciosa mañana, te amamos y te bendecimos y dejamos esta mañana y este tiempo en tus preciosas manos, Padre, orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo.